Así es, Katy Dolande, don José. Estimados televidentes, dice Fernando, con ese humor que lo caracteriza, que Katy Dolande exhibe un traje con un estampado holandés. No, de cerámica holandesa. Cerámica holandesa. Pero yo digo, ¿no? Parece una muñequita holandesa. Mire la estampa panameña que tiene ese estampado. Opa, eso sí. ¿Parece? ¿Ah? Esa armonía sí. No la gana cualquiera. No. Hay que tener elegancia para hacer eso. ¿No le parece? Eso es verdad. Yo la vi como una muñeca. Muñeca holandesa. Pues. De porcelana, pues. Exactamente. Pero es de carne y hueso, para que sepan. Oiga, algunas cosas que debemos saber. Primero le quiero dar un par de recomendaciones. Hay una editorial que se publica en la Estrella de Panamá hoy, de Gerardo Berroa. Se llama Pronósticos halagüeños, en donde él habla sobre esto que le estoy diciendo, el crecimiento, los niveles que nosotros tenemos en términos de probabilidades de desarrollo, pero señala en su editorial que hay dos temas fundamentales que tenemos que ver. El concepto de la competitividad y el tema de la caída de la institucionalidad. O sea, nosotros tenemos una baja, débil institucionalidad, lo que plantea un tema fundamental que está vinculado a la estructura orgánica que señala la Constitución, que ya está obsoleta. Sí. Hay quienes sostienen que no, que eso no. Lo de las asambleas que vuelven... Sin resolver estas cosas, ese pronóstico que con mucha certeza Gerardo Berroa señala, se cae. Y le quiero decir que el amigo Lenín Sucre en la prensa tiene un artículo sobre grado de inversión que respalda esta posición que señala Berroa. Pero las reseñas más completas de todo lo que está pasando en los casos Martinelli, lo tiene sin duda Crítica y el Panamérica. Ayer yo no lo usé a propósito, porque la preocupación de la prensa y el ataque a los jueces me llevó a claro de que la defensa de Martinelli había avanzado sustancialmente. Cuando tu adversario, porque esto es lo que es, aquí no siquiera se trata de informar objetivamente. Nosotros intentamos darle a usted toda la veracidad de los hechos, usted decide. Hay otros que quieren decidir por usted. Bueno, nosotros no decidimos por usted. Usted puede y tiene el derecho a diferir de nosotros. Lo que usted te aseguro que nosotros conseguimos la mejor información apoyada en diferentes fuentes para que usted tenga la información que le permita tomar sus decisiones. Dicho eso, veamos algunas de las cosas. Le hablé de la CEPAL. La CEPAL mantiene el crecimiento de Panamá en 5.4% para el 19, por encima, casi 4 veces, del crecimiento regional de América Latina. Y casi el doble de este año. Sí, solo nos supera en esta área República Dominicana. Los Estados Unidos tienen menos crecimiento que nosotros, pero eso es otra economía. Sí. Eso es otra cosa, de otra magnitud. Le voy a dar algunas cifritas. Cuando hablamos de medicamentos, ¿se acuerda que con quién nos estamos metiendo? Fíjese, Fernando, estas cifras que le va a sonar a usted, no sé, cuando digo estas cifras ya no sé ni qué pensar. Voy a tomar 5 compañías norteamericanas casi, sin hablar de las otras. Sí. La industria farmacéutica es una industria de 500 mil millones de dólares. Pero fíjese las... Y con el lobby más fuerte del mundo. Sí, en todos los niveles. Cuando ellos no consigan un país, llaman al Departamento de Estado, mire, que nos quieren tal. Mire, la Pfizer reporta utilidades por 7.520 millones de dólares. En el primer trimestre. GlaxoSmithKline, 5.190 millones. La Sanofi Aventis, 9.310 millones. Johnson & Johnson, los aceititos esos que usted le pone a los bebés y usted come para que no se arrugue la piel, aunque nuestra compañera usa colágeno. Bueno, no se ganó mucho, 5.200 millones. Pobrecito. Y la Merck se ganó 4.010. Pobre muchacho. Bueno, ese es el poder que tenemos que enfrentar. Así como lo enfrentamos con los tabacaderos, para que no te engañes, estamos hablando con poderes de verdad. Estos son los gobiernos supranacionales. Ellos no fueron elegidos por nadie, pero definen por todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos está enfrascado con ellos.
Porque es escandaloso lo que está pasando con las medicinas. En otros países, menos, pero aquí es horroroso lo que está pasando con las medicinas. Ese poder requiere no solamente de dirigentes que manden, sino de dirigentes que sepan entender que es una sólida unidad de las fuerzas políticas del país, la que nos puede hacer permitir buscar acuerdos. Yo no estoy hablando de confrontación, de acuerdos que permitan satisfacer las necesidades de nuestro país. Exacto. Y evitar que estas compañías multinacionales, en conjunción con intereses nacionales, sigan enriqueciéndose a costa de usted y mía. Eso es lo que tenemos que... Este es el fondo del problema. Para eso requerimos una fuerte institucional y alto liderazgo que entienda. Nada de lo que estamos señalando, y como señalaba bien Berroa en su editorial, se puede hacer si no hay un sólido principio de unidad, de acción. Los pueblos que se dividen son gobernados precisamente por esta élite del poder que solo le interesa. El poder. Y cuyo único órgano importante, ni es el corazón ni es la mente, es el bolsillo. El estómago, que decía Freud. No, el bolsillo. No, por eso es que Freud decía que un hombre lo mueve la cabeza, que es el poder, partes pudendas, que es el sexo, y el estómago, que es el bolsillo. ¿No? Bien. Esto es lo que estamos manejando. Fíjense, ahora en el plano político varias cosas. Uno, debemos entender el proceso de Ricardo Martinelli bien, lo que pasó en el Tribunal Electoral. Desde que la jueza Elvia Rengifo tomó la decisión ayer de declarar improcedente las impugnaciones de la candidatura de alcaldía de Ricardo Martinelli, ante la ausencia de una presentación formal de una reconsideración ante el Tribunal Electoral, las candidaturas de Ricardo Martinelli están oficializadas. En el momento en que se presente una reconsideración ante el Tribunal Electoral y sea admitida, entran en suspensión hasta que el tribunal se pronuncie. Ese es el procedimiento judicial. Nosotros esperamos, y yo creo que si usted lee el mensaje de Ricardo Martinelli ayer, el que hizo en la tarde cuando usted le estaba presentando a la gente la noticia, Ricardo Martinelli mandó de su puño y letra una nota en la que dice que él apela a que el Tribunal Electoral en derecho respete lo que se ha hecho. Y eso es lo que esperamos todos los panameños, que se respete en derecho lo que ya está decidido y que no se tuerza la justicia. Oye, quiero y aprovecho para leer este extracto de una columna escrita por un hombre con un puño como lo es Julio Bermúdez. Gran periodista. Dice, y el protagonismo al que, y cito, traigo este extracto, el protagonismo al que ha llegado Martinelli posee espacios en las redes y medios de comunicación, tanto que hasta su archienemigo, el periódico La Prensa, en su glosario habitual, tal cual, admite en la mañana de este viernes, y cito, cada vez es más evidente que Martinelli está en completo control de algunos elementos del proceso de pinchazos. Y no solo en este proceso. El jueves, una jueza del Tribunal Electoral rechazó por improcedentes impugnaciones que trataban de impedirle correr en las elecciones del próximo 5 de mayo para alcalde de la ciudad capital y diputado de un circuito electoral. Nada tendría de casual pensar que desde que se abrió este proceso electoral panameño el año pasado con las primarias de los partidos políticos, Martinelli ha sido la figura de mayor presencia en los medios de comunicación, convirtiéndolo en un factor político, si no decisivo, constante y muy a pesar de quienes lo combaten. El lunes de esta semana lanzó una arenga a favor del candidato presidencial de su partido, Rómulo Rux. La próxima semana debe reiniciarse el juicio oral que se le sigue, donde ya aparecen cuestionadas algunas pruebas en su contra, pese a lo cual es temprano para saber si será condenado o liberado. Lo que sí parece inevitable es que Martinelli aporte a su partido y a su candidato no solo votos, sino una posibilidad política que nadie debería ignorar. Bien, esto es parte de lo que está en debate. Por eso yo le decía que esta semana el proceso judicial, pero más el proceso electoral. En el proceso judicial, la defensa de Martinelli ha tenido avances y ha superado a la Fiscalía. Es un hecho, lo estamos viendo. Vamos a esperar más de lo que pase, pero ya el juez del proceso ha determinado lo que debió de hacer Mejía. Esos cuadernillos debió entregárselos a las defensas. ¿Cómo usted me va a decir a mí que se defienda usted de un proceso? Que no sé de qué. Entonces yo no le voy a entregar a usted la base sobre lo que estoy acusando. ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Qué principio había ahí? Nada.
Pero bueno, eso vamos a mirarlo porque nos queremos detener en la parte política. Creo que ya hay un avance, la defensa de Martinelli, en el caso... Bueno, tanto que hoy la maquinaria política de la Procuraduría tuvo que sacar a sus fiscales, tanto a Telemetro como a TVN esta mañana, a tratar de ver cómo sacan la pata de todo lo que han hecho en este proceso. Esto va a quedar definido la próxima semana, no hay más tiempo. Si el tribunal no se pronuncia, entonces correrá. Y esta será una campaña muy sui generis. Estamos a porca 2 semanas y media del proceso electoral, pero ahora es que cuenta todo. Y le voy a explicar qué es todo. Voy a tomar 3 temitas en los minutos que me quedan. ¿Es posible una alianza, Fernando, entre los llamados candidaturas por la libre postulación? ¿Es posible? No creo. ¿Es posible la unidad? Yo decía, usted siempre debe tener teoría para explicar los fenómenos. La unidad es una categoría dialéctica. La unidad se da sobre determinadas circunstancias y un determinado tiempo. Si ellas no coinciden, jamás se produce la unidad. Hay quienes creen que la teoría política la tenemos que despreciar. Sin práctica política no hay teoría y sin teoría no hay práctica. Lo que hay es empirismo. Y eso es lo que estamos nosotros. Por eso es que estamos tan mal en política. Porque olvidamos la teoría política. Entonces, al no entender esto, fíjese este problema de la unidad. Le voy a dar el tiempo. El 31 de diciembre del 18 venció el tiempo para la presentación de las candidaturas presidenciales. Venció. Ya. Todos los que están hasta ahí están oficializados. El 5 de febrero venció el tiempo para la designación de vicepresidentes de los partidos y en diciembre 31 venció la de los presidentes para los independientes. Recuerda que los independientes tuvieron que hacerlo primero, porque está en la ley. Es decir, cualquier criterio que se utilice en tiempo ahora, no es posible la unidad. Lo más que puede hacer que un candidato renuncie a seguir... Pero va a aparecer en la papeleta. Sí, pero va a decir endoso los votos, pero eso no es automático. Cuando un proceso tiene una determinada dinámica y yo trato de frenar el proceso en forma abrupta, lo que se va a producir es, como en todo proceso dinámico, ¿no así? La inercia va a disparar. Si usted viene en el acto y frena, todos los que vienen atrás se van a disparar hacia adelante. Eso se llama inercia. El cuerpo tiende a seguir el movimiento en la dirección en que iba. En política, cuando usted hace este tipo de... sin explicar, entonces lo que va a suceder es que los que apoyaron o a la Lombana, o a la señora Ana Matilde, o al señor Ameglio, se van a disparar hacia el frente y hacia los otros partidos. Claro. Eso es lo que va a pasar, porque no hay una explicación. ¿Cómo conciliar, por ejemplo, la diametral posición, diametral opuesta, antípoda, es la palabra correcta, antípoda es lo que es diametralmente opuesto. ¿Cómo reconciliar la posición de Ana Matilde Gómez con la de Lombana? Con respecto a 2 temas, voy a coger 2. Lombana dice que va a revisar, fíjese lo que dice de Lombana, va a revisar la beca universal, porque él piensa, sin tener los estudios correspondientes y sin dar los números, porque es que aquí la gente habla sin dar, que la beca universal como está, hace daño, porque hay gente que la usa para tomar trago. Sin saberlo, ¿eh? No sabe, no dice cuánto tiempo, dónde consiguió la cifra. Y Ana Matilde, con mucho más sentido social, le dice, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo resolver el problema de la desigualdad? Porque el señor Lombana ignora que los subsidios en la educación son inversiones de las más positivas que un país puede hacer. Aún que haya gente que lo haga un uso incorrecto. Lo que es malo son los subsidios al consumo. Claro. Lo que es malo, señor Lombana, son los subsidios que en forma consistente le damos a las empresas. Pero nadie protesta cuando las grandes empresas pagan menos intereses. Nosotros, cuando tú le regalas el jet fuel, ¿por qué nosotros tenemos que pagar gasolina unos impuestos? Y el mayor usuario de jet fuel no paga un centavo de impuestos. Nosotros los asalariados. Eso es un subsidio, ¿eh? Nosotros los asalariados pagamos proporcionalmente más impuestos que las grandes corporaciones que están exentas de todo, o casi todos. En nombre de que ellos deben tener eso para generar empleo y lo que están generando es la concentración de la riqueza, porque lo que hacen es quedarse con la riqueza y exportarla. Exacto. Esa es la realidad.
¿Cómo reconciliar la posición de Ana Matilde con respecto a esto? ¿No sé? Y otros temas. O sea, esto, ¿cómo lo entendería el elector? No hay forma que lo entienda. Entonces, si ellos querían hacer la unidad, debieron planearle hace meses. Como consecuencia, desde el punto de vista de la dialéctica política, esto no es más que un deseo. Ni el deseo ni la voluntad hacen historia, porque es otra ley de la dialéctica. Esto está considerado por reglas de la objetividad. Hay factores objetivos y subjetivos en el desarrollo de los procesos. Ni los factores objetivos ni los factores subjetivos coinciden. Como consecuencia, la unidad será ficticia. No hay unidad, en otras cosas. No puede haber unidad ficticia. No hay posibilidades. Hay intenciones y deseos de quienes quieren influir en el proceso electoral. A estas alturas... Que son los mismos del voto útil de hace 5 años. Sí, ahora es la encuesta útil. ¿Se acuerdan? Sí. Voto útil, encuesta útil, unidad útil. Ese utilitarismo es un utilitarismo ficticio, producto de las conversaciones de café, estos análisis de café que se hacen sin entender. Yo cuando alguien me dice, no, que esto es así, porque y no me oferta ni un número, me da la fuente, estas conversaciones de café no son buenas. Creo entonces que, en todo caso, hay tal nivel de diferencia en las posiciones que al hacerlo a estas alturas lo que va a provocar es el éxodo de votos y lo que se va a beneficiar directamente son los partidos políticos. Además que hoy no sé qué pueda provocar la ausencia de Nito Cortizo en el CADE de hoy. Van a estar todos los candidatos menos él. Bueno, es que uno siempre cuando hace un análisis, y yo entiendo la campaña, trato de explicármela, yo disminuyo el riesgo. Si yo tengo un candidato que no expone bien, qué sé yo, disminuyo el riesgo si yo te expongo ante el público. Por ejemplo, siempre cuando Arnulfo Arias estaba corriendo en el 84, que fue la campaña que todos ustedes pudieron ver, quizás, todos no, la mayoría de que estaba de esa edad, había dos teorías. Había gente que quería oponerse, se oponía a que Arnulfo Arias hablara. Nosotros éramos del criterio que teníamos que darle todos los micrófonos a Arnulfo Arias. ¿Por qué? Porque cuando la gente lo viera hablar, a pesar del liderazgo que ese hombre tenía, Sí, era el liderazgo como joven, un anacronismo estaba total. desconectado de él. Pero si ellos no sentían esa emoción, acuérdense que la política es emoción, más que racionalidad. Entonces, creo que este criterio está imperando. Y esto lleva, por ejemplo, a estas decisiones. No presentarlo, o porque no hay tiempo, o porque no te produce. Además, lo que vimos nosotros el miércoles, a pesar de que algunas encuestas que manejaba Tenógenes Rodríguez, que lo vi por ahí, ponía unas cifras extraordinariamente altas para la participación de Cortizo. Cuando tú vas a las cuentas, te das cuenta que la mayoría de esas cuentas eran falsas. Yo no tengo que decir yo quién ganó. El país lo sabe. Entonces, pero hay una cosa que está pasando, Fernando, que son las últimas 20. Aquí va a haber una discusión acerca del factor. Este es el factor Martinelli que le acabamos de hablar rápidamente. El otro factor es el factor Asamblea Nacional. Dicho concretamente, el factor de los diputados y los cenes de los partidos. No hay la menor duda que uno de los anclas, una de las anclas que tienen dos candidaturas son los diputados. Otra tiene el ancla del presidente. Esto no es un ancla, eso es un Bueno, portaaviones. para ponerlos todos iguales, es anclas. Una puede ser más grande, pero son anclas que tienden a desvirtuar tu discurso. El manejo que se le está dando a este tema tiene que ser producto de la inteligencia más preparada, electoralmente hablando, porque hay inteligencia para otras cosas. Hay inteligencia matemática, hay gente que sabe de economía, hay gente que no sabe de nada y opina de todo. Son los más peligrosos. Eso es lo más Pero hay peligroso. gente que sí sabe de política electoral. A esa es que tendrían que consultar. ¿Cómo conciliar las diferencias que existen y de ese crédito que la Asamblea ha entrado, pero contar con la estructura que ellos manejan para el voto electoral? Porque una de las características del clientelismo es que el diputado es dueño del voto. Sí. Y si tú no lo tienes a tu lado, ese voto no es tuyo. Pero como el país está fragmentado, el que diga, le dice a ustedes, no, en el PRD o en el panameñismo o en el cambio democrático riega una fuerte unidad. Eso es falso. Sí.
una sociedad no puede estar afectada globalmente sobre la fragmentación y un partido no está afectado sobre que en los 3 partidos, ganen o pierdan, ahí va a haber una guerra civil. adentro. Pero Porque están muertos fragmentados. Esta es una realidad que golpea a la sociedad. Están fragmentadas los sindicatos, están fragmentados la sociedad civil, los empresarios están fragmentados. Los empresarios que apoyan determinadas campañas ya se están repartiendo el poder sin haber llegado al poder. Y no es un enfrentamiento cualquiera, es un enfrentamiento público, que lo sabemos. Entonces, el factor diputado va a obligar en estas semanas a definir. Y aquel que, lo que decía al principio, aquel que parpadea pierde, porque esto es una guerra de alta intensidad, corta y sin mediciones creíbles. Usted puede tener las encuestas para tranquilizar a su candidato. ¿Qué va a pasar el 5 de mayo? Lo que va a pasar. Usted me pregunta a mí, si yo sé lo que va a pasar, yo lo que sí sé es que el nivel alto de incertidumbre genera incapacidad para predecir. Por eso que la incertidumbre se convierte en un factor de riesgo. A ver, en un periodo de negocios, si yo puedo tener la incertidumbre bajo control, yo sé que el grado de incertidumbre de Panamá, para darle un porcentaje de 8% y que la luz va a costar 3, y qué sé yo puedo predecir, cuando yo hago mis cálculos, yo pongo que 8% de incertidumbre significa que de 100 acciones que yo haga, 92 es la probabilidad de que me vaya bien. Entre más alta sea la incertidumbre, más alto es el riesgo. Entonces el capital mío no lo voy a poner donde el riesgo es más alto. Bueno. Entonces, en este momento, la vida política en Panamá tiene alto riesgo. Es más, todos le están advirtiendo al país el alto riesgo que tiene Panamá. Y ese alto riesgo puede conspirar, fíjese la palabra que uso, porque yo no soy así de esos deterministas, ¿no? Podría conspirar contra la potencialidad de desarrollo económico del país, porque el riesgo económico y financiero de este país es bajo, por eso tenemos grado de inversión, pero el riesgo político de Panamá es alto, por eso tenemos este nivel de incertidumbre. Yo creo que vale la pena también pues recalcar pues, lo que está pasando ahora mismo en los otros medios. Sí, han tirado esta especie de jauría del Ministerio Público a tratar de desacreditar al juez y sobre todo presionar al perito. Es en el caso de Pinchazo. Claro. Lo que yo quiero darte es que, y es un poco viendo transversalmente lo que tú estás diciendo, el poder económico está tratando de ver cómo, ¿sabes?, metiéndole más gasolina a este incendio. Entonces, por eso es importante que usted tome tiempo para reflexionar. Por eso le digo, no lea tanto tweet. Los tweets y eso es lo que intentan es hacer que usted piense como ellos. Préstele más atención a los hechos. Piense que este país necesita, si usted es padre de familia, ¿qué le interesa a usted? Hombre, tener los ingresos para mantener a sus hijos. Si usted es un padre que tus hijos están trabajando, ¿qué usted quiere? Salario adecuado para sus hijos. Entonces, para poder lograr eso, nosotros tenemos que impulsar un nivel de entendimiento nacional. Ahora más que nunca, el problema es que con esta guerra que estamos desarrollando ahora mismo, matar la verdad, es el primer principio de ir al desastre. Porque las voces disidentes son las primeras que hay que acallar. Entonces, por eso usted ve, nosotros aquí a diario recibimos toda clase de amenazas pero son idioteces. Porque cuando los invitamos a venir a debatir con nosotros, no, lo que pasa es que usted sabe más que yo. No, nosotros le prometemos que no le vamos a faltar, nosotros no le faltamos el respeto a nadie. Lo que no toleramos es que le estén diciendo cosas que son mentiras. Entonces, todo este laberinto, ¿usted cree que lo que está pasando en Venezuela, en Costa Rica, en Centroamérica, no nos va a afectar a nosotros? Claro que nos va a afectar. Nosotros no somos inmunes. Entonces, nosotros hemos caído a ser víctimas del simplismo de gente que miente en su argumentación y no cuestionamos en el fondo. Por eso que una de las cosas que tenemos que mirar con mucha atención durante estos días es, fíjate, voy a terminar con estos dos factores. El factor Martinelli, usted le pregunto, ¿Martinelli es o no un factor de la elección en el año 2019? Claro que lo es. La Asamblea Nacional y los diputados son un factor, sí. Yo no estoy, para mí es un factor negativo. ¿Cómo se debe manejar la campaña? Cada cual deberá saber dónde amarra su caballo. El que no lo amarra, que pague las consecuencias.
el factor medios de comunicación, a través de las redes sociales, impulsando toda clase de tonterías, todos esos bots, que los especialistas internacionales, los Segarra, ¿cómo se llama? Los Jordi Segarra, que creen que pueden controlarle el voto y que tienen estrategia y yo voy a ser candidato y los candidatos se hacen como se vende en Coca-Cola. A lo mejor lo logran, pero como a él no le importan las consecuencias, lo logran sobre la base de fragmentar la sociedad. Y al final el que paga el pato es el país, él se va con su dinero y usted queda enredado. Oye, igual, yo antes de que termine, José, yo quiero, pues, a las personas que están manejando el sistema penitenciario, ¿desde cuándo uno puede publicar en un periódico nacional la lista de personas que visitan a Ricardo Martinelli? Como lo está haciendo el diario La Prensa, como diario oficialista de los señores estos de que eso debe ser una información privada, no para que todo el mundo la esté viendo. Sí, pero ahora tú te preguntas, ¿por qué no publican la lista de las visitas de los presos en La Joya? Sí. ¿Por qué lo tienen? Porque tienen una intención política, Fernando. Bueno, pero claro. lo que yo quiero saber es que estos tipos están dispuestos a violar la ley que ellos que dicen defender. Pero es que se le va la mano en pollo. Se les va la mano Eso en es una pollo. expresión, o sea, así como usted está viendo esto, yo respeto mucho a los candidatos, fíjense, los candidatos al presidente, al diputado, al alcalde, están dando todo su esfuerzo. Esto es una carrera de mucha tensión, mucho estrés, mucha angustia. Entonces, en esa angustia hay gente que está empujando propuestas que ve con angustia el retorno de Ricardo Martinelli a la vida política. Y a lo mejor tienen razón. A mí, en lo personal, que gane el que gane en el proceso electoral, no me produce angustia. Me gustaría, sí, una posición personal, pero si no se produce, tampoco el país se va a acabar. Lo que están demostrando con todas estas informaciones es miedo. Y cuando usted tiene miedo, pierde su libertad. Exacto. Por eso que nosotros no tenemos miedo. No hay nada peor para la libertad que tener miedo. Todos tenemos un nivel de miedo, pero otros hacen que el miedo defina su conducta. Pero cuando usted vence el miedo, usted tiene el grado de libertad que le permite pensar. Ayer me decía una periodista, me estaba hablando y yo le decía, bueno, por lo menos nosotros aquí tenemos niveles de pensamiento, nadie nos cuarta el pensamiento. En ustedes le dicen que pensar. El día que alguien me diga a mí qué debo pensar aquí, hasta ese día estaré aquí. Claro. Bien, nos vemos el lunes. Nos vemos el domingo, El domingo. a las 9 de la mañana, Entre Líneas.